Voy a dar inicio con esta presentación. Es la segunda ocasión en que ofrezco esta charla. La primera ocasión tuvimos algunos problemas técnicos en donde pues solamente pudimos estar unas cuantas personas, y gracias al esfuerzo que ha hecho Francisco de darme una nueva oportunidad, un nuevo espacio para poderles presentar esta plática, pues aquí estamos de nuevo. Y agradezco también a la licenciatura en Historia, al Colegio de San Luis, el que se haya abierto este espacio para poder compartir las experiencias de cada uno de nosotros. Y efectivamente el día de ahora les voy a hablar sobre la arqueología histórica, en este caso en concreto dirigida hacia los campos de batalla y en particular a uno de los sitios de batalla de la Guerra del Mixtón, que fue uno de los trabajos que realicé hace ya algunos años. Entonces pues vamos a dar inicio. Y bueno, dentro de la arqueología está la arqueología histórica, que es una subdisciplina que para el caso de América, esta arqueología histórica arranca con la llegada de los hispanos al continente. En otras partes del mundo esa arqueología histórica pues es mucho más temprana que en el caso nuestro. Y la arqueología histórica, pues una de estas ramas importantes de la arqueología, se basa principalmente porque trabajamos ese periodo histórico en donde tenemos fuentes documentales. Y la arqueología de campos de batalla es una arqueología que nació precisamente dentro de la arqueología histórica. ¿Por qué? Porque se basa precisamente en esas batallas, esos conflictos que se dieron en espacios cuando ya tenemos archivos y tenemos documentación. Entonces, dentro de la metodología que empleamos en la arqueología de campos de batalla son, por un lado, las fuentes documentales, como se los estoy señalando aquí. También hacemos caso o tenemos que observar las características del paisaje para definir los espacios en donde se llevó un conflicto bélico. Una parte importante es la prospección geofísica. Generalmente esta arqueología de campos de batalla se ha auxiliado de una de las herramientas de geofísica, que es el detector de metales. También se ha utilizado el georradar y la magnetometría. Y bueno, en el caso del detector de metales en América es un implemento que no ha sido muy explotado en nuestra arqueología. ¿Por qué? Porque en Mesoamérica el metal fue muy tardío. Pero para el caso del estudio de campos de batalla, de estos campos de batalla históricos, fue un implemento que ha sido de gran utilidad para la ubicación rápida de las armas en un sitio de batalla. Y el georradar, para quienes no son arqueólogos, tanto el georradar como la magnetometría son aparatos o técnicas que nos ayudan a ver qué hay en el subsuelo. Es decir, nosotros como arqueólogos, cuando estamos haciendo los recorridos de superficie en un sitio, pues no tenemos forma de ver qué es lo que está enterrado, y una forma rápida de ver alteraciones en el subsuelo que pueden estar relacionadas con actividades humanas es el uso del georradar y del magnetómetro. Más adelante les voy a presentar la experiencia que tuve con este tipo de prospección. Y bueno, uno de los aspectos importantes dentro de la metodología de los campos de batalla es precisamente la recuperación y el estudio de la cultura material. Es decir, tenemos que estar haciendo el registro de las construcciones militares. Esas construcciones militares pueden ser desde fortines, trincheras, puestos de vigilancia, es decir, aquellas construcciones que se elaboraron precisamente para la defensa militar.
Y por otro lado, los artefactos, que esos artefactos pueden ir desde insignias hasta restos de armas, e incluso restos humanos de las personas que murieron en campo de batalla. Aquí les pongo algunos ejemplos. Aquí estamos viendo una tumba masiva de una batalla de la Guerra de las Rosas allá en Inglaterra, que por las características de esa tumba, que es una tumba masiva en donde estuvieron varias personas depositadas, nos da la pauta para saber que fueron víctimas de batalla por las características que se encontraron. Entre ellos pues estamos viendo algunos artefactos bélicos, pero también los traumatismos que se detectaron en los esqueletos, y bueno, además de ser esqueletos de varones, es decir, de los guerreros o de los soldados. Entonces, esa es en general la metodología que hemos estado utilizando en esta arqueología de campos de batalla. Y yo les voy a presentar precisamente los resultados de uno de los conflictos bélicos más importantes del occidente de México en el siglo XVI. Cuando llegan los españoles al occidente de México, este occidente de México estaba ocupado por diferentes grupos indígenas. Aquí les presento una imagen para que se den una idea de quiénes eran los que estaban habitando esta región. Por un lado tenemos los zacatecos en la parte más norteña, los huachichiles, yéndonos más hacia el centro, y el corazón de la guerra del Mixtón están los cascanes, que fueron uno de los protagonistas de esta rebelión, los tecuejes, los guamares, los cocas y los tecos, un poquito más hacia la parte más occidental, a la costa. Y bueno, a la llegada de los españoles, estos eran los grupos que estaban dominando este espacio. Yo les comentaba ahorita que los cascanes fue el grupo protagonista de la guerra del Mixtón, pero pues también quiénes eran ellos, ¿verdad? Hay por ahí algunas hipótesis de que los cascanes, al momento de que llegan los españoles, era un grupo que ya estaba con una organización sociopolítica tipo cacicazgo, pero que empezaba la fuerza con pequeños estados, y esos pequeños estados, como pueden ver en esta imagen, está en verde, son los pequeños estados que se han propuesto. Está el de Tlaltenango, el de Tuitlán más al norte, el del Teúl, Juchipila, Nochistlán, y bueno, aquí está también el de Jalpa. Para Phil Weigand, uno de los investigadores que más ha trabajado o que trabajó en el occidente de México, él propuso que Tuitlán era uno de esos estados, pero que la ocupación esporádica de los zacatecos se dio en esta ciudad. Tuitlán es La Quemada, el sitio arqueológico que conocemos ahorita en la actualidad, que fue un sitio que pudo haber sido habitado de manera esporádica por los grupos nómadas, como serían los zacatecos. Y bueno, también se ha dicho que los cascanes, cuando llegan los españoles, estaba en la fase de máximo expansionismo. Y de acuerdo a algunas fuentes, también se menciona que entre los mismos cascanes existían guerras. Es decir, aquí vemos el núcleo de lo que se ha dicho, es de que los cascanes de Teocaltiche y los cascanes de Nochistlán tenían constantes guerras con los de Jalpa, los de Juchipila, se iban incluso hasta las barrancas de acá de San Cristóbal, con la gente de Yagualica, pero también incluso con los tarascos. Entonces, sabemos también por las fuentes documentales que los cascanes era un grupo que tenía muy arraigada la guerra entre ellos. Entre los principales asentamientos o sitios arqueológicos que conocemos de este grupo, de los cascanes, es el Teúl. El Teúl es un sitio arqueológico que incluso ya ahorita está abierto al público, que se ha estado trabajando en los últimos años y que ha sido reconocido para el periodo de contacto español como el Peñol del Teúl. Este es un detalle del mapa de Compostela
del siglo XVI, en donde se anuncian los diferentes peñoles de la región cascana, y bueno, aquí está anunciado el Peñol del Teúl. Este sitio arqueológico, el Teúl, como les comentaba, ya ha sido trabajado. Laura Solar y Peter Jiménez son los que han estado explorando este asentamiento, y pues se tiene fechamientos muy tempranos de antes de Cristo. Es uno de los sitios con una ocupación bastante amplia que va desde el formativo hasta el contacto con los españoles. Y otro sitio Cascán es el sitio arqueológico Las Ventanas en Juchipila. Es un sitio también muy interesante, ya nuevamente es uno de los sitios que está abierto ya al público, y este sitio ha sido identificado como el Peñol de Juchipila, y esta es una representación del lienzo de Tlaxcala, en donde se ve la representación de Juchipila. Juchipila es el lugar del niño de las flores, eso es lo que sabemos. Y bueno, una de las características que se mencionan del Peñol de Juchipila cuando llegan los españoles es precisamente que una de las características que estaba rodeado por un río, que es el río Juchipila. Aquí estamos viendo una fotografía aérea del sitio de Las Ventanas, y vemos cómo el río Juchipila va rodeando este sitio. Y entonces, bueno, se le ha considerado Las Ventanas como el Peñol de Juchipila, que también era el pueblo de indios. Y entonces aquí está la representación nuevamente del mapa de Compostela, y también de los trabajos que se han realizado en este sitio arqueológico. Los fechamientos son muy tempranos, estamos hablando también del formativo tardío, es decir, de 70, 50 antes de Cristo, pero también tenemos fechamientos tardíos. Uno de los fechamientos tardíos es el representado en este entierro múltiple, que estamos hablando de 1405 después de Cristo, es decir, ya es periodo Cascán. Este entierro múltiple es muy interesante. ¿Por qué? Porque se trata de un entierro de una mujer, aunque bueno, el número mínimo de individuos fue de 4, se pudo distinguir a 4 personas, pero el personaje principal, que es este que está en el centro, se trata de una mujer, y tenemos también algunos varones. Tenemos el individuo B, que está en esta parte de aquí, representado solamente por lo que es la parte de la cadera, lo que sería la cintura pélvica, y algunos elementos óseos que por el conteo de número de elementos óseos se determinó que se trataba de 4 individuos, pero el individuo completo o casi completo es esta mujer, que le llamamos individuo A. Bueno, esta mujer tuvo ciertas características muy interesantes. Entre ellas estamos viendo aquí algunas alteraciones culturales. Esas alteraciones culturales están representadas en esta parte de aquí. No sé si alcancen a ver que hay como una línea, como un raspado. Bueno, esa línea lo que está representando son marcas de corte. Una de las características de los grupos, no solamente de los grupos norteños, de muchas culturas mesoamericanas, era quitar el cuero cabelludo. Ese cuero cabelludo lo llevaban como trofeo de guerra, y las marcas que quedan al momento de retirar el cuero cabelludo son precisamente este tipo de marcas que observamos en esta mujer. Entonces, bueno, lo que está aquí con las flechas rojas y señalado en el círculo rojo es que hay marcas de corte. Aquí estamos viendo algunas también muy tenues, pero están presentes. En este no se ve muy claro. Pero este es el resumen de las marcas de corte que observamos en esta mujer. Y bueno, un orificio en el hueso temporal derecho, y en el interior del cráneo esta punta de proyectil. Lo que nos está anunciando es de que la causa de muerte de esta mujer probablemente fue precisamente esta punta de proyectil, y lo que nos está anunciando es de que murió en un acto violento. Entonces, como les comentaba, también los grupos norteños, de acuerdo a las fuentes documentales, tenían como costumbre llevar como trofeo de guerra el cuero cabelludo, pero también las manos, los pies, y en el caso de los hombres el pene.
Y lo que estamos viendo aquí nuevamente es el mapa de Compostela del siglo XVI, en donde estamos viendo que está un personaje caído, herido, y otros personajes cortando manos y pies. ¿Por qué comento esto de las manos y los pies? Porque esta persona, esta mujer, al momento de hacer la excavación no se encontraron los restos de sus manos y de sus pies, y se encontraron los extremos distales tanto del cúbito radio como peroné tibia con fracturas, lo que nos está anunciando que a esta persona le arrancaron sus manos y sus pies. Y bueno, pasando ya al tema de la Nueva Galicia y la ocupación temprana de los hispanos, tenemos que, bueno, este es un resumen en donde pueden ver los asentamientos cascanes que están representados en estas partes: Juchipila, El Teúl, Jalpa, Teocaltiche, Nochistlán, Acatic, Coina. Bueno, son asentamientos prehispánicos. Estos de acá ya son más para la región Tecueje. Y los primeros asentamientos hispanos, recordando que en Nochistlán fue o se asentó la primer Guadalajara, fundada en 1531, que por toda esta revuelta que tenían los cascanes tuvo que ser movida hacia Tonalá en 1533, y después nuevamente en Tlacotán en 1535, y finalmente la Guadalajara que conocemos en la actualidad, que está en el Valle de Temajac, en 1542. Ese fue el movimiento que se dio del primer asentamiento en la región del occidente. En 1530 es cuando llega Nuño de Guzmán a estas tierras del occidente de México, y una supuesta conquista, siempre lo pongo entrecomillado porque, bueno, en realidad nunca fue al 100% conquistada esta región. Se empezaron a dar varios alzamientos hasta llegar a la Guerra del Mixtón, que inicia en 1541 precisamente con una batalla en el Peñol del Mixtón. Pero después de esa batalla del Peñol del Mixtón se dieron otras batallas. Entre las más importantes fueron las dos batallas que se dieron en el Peñol de Nochistlán, que anteriormente se llamaba Xiconecan, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí es la representación de una de las batallas de la guerra del Peñol de Nochistlán, cuando va Pedro de Alvarado a auxiliar a los de Guadalajara, y que sale mal herido porque se le cae encima el caballo de su escribano y demás, y bueno, muere finalmente en la Guadalajara que estaba instalada en Tlacotán, es decir, la tercer Guadalajara. Después de estos hechos, pues se da una incertidumbre muy grande entre los españoles. Tanto fue así que el virrey de Mendoza tuvo que ir a estos lugares en persona, formando el ejército más grande de la época novohispana, ¿no? Ahí no se ponen de acuerdo las fuentes, pero lo que sí es de que se formó el ejército más grande de la época. Y bueno, aquí vemos precisamente el recorrido que hace el virrey de Mendoza. Uno de los primeros enfrentamientos que tiene él es precisamente en Coina, que es acá por los altos de Jalisco. Luego la batalla que se da en Nochistlán, la de otra batalla en el Mixtón, y finalmente la batalla que termina en el año de 1542 es la de Ahuacatlán en Jalisco. Ese es el recorrido que él hizo. Y bueno, este evento fue tan importante que quedó plasmado en diferentes documentos, en códices poscoloniales. Tenemos por un lado el Códice Tlatelolco, que anuncia precisamente la salida del virrey de Mendoza a la región de Jalisco, Zacatecas. La tira de Tepexpan también, la representación, aquí vemos la representación del niño y la flor, igual acá, por eso sabemos que van a Juchipila. El Códice Mexicano también anuncia, aunque aquí, bueno, aquí hablan ya del final de la guerra, 1542. Y en la historia mexicana también está anunciado aquí la batalla en este caso están anunciando
la llegada del virrey al Peñol de Nochistlán. Y bueno, este es como el resumen de ese códice, del mapa de Compostela, anunciando los espacios de la guerra y los peñoles, ¿no? Aquí les pongo en verde los que ya tenemos identificados, que es el Peñol del Teúl, el Peñol de Nochistlán, el Peñol de Juchipila. No sabemos dónde está el Peñol del Mixtón, el Peñol de Coina. Por ahí tengo ya algunas sospechas y algunas propuestas, pero necesitamos hacer más investigación para confirmarlo. Pero yo me voy a centrar precisamente en el Peñol de Nochistlán, que es donde aplicamos toda esta metodología de campos de batalla. Y bueno, aquí estamos otra vez viendo estos códices que nos anuncian la batalla en Nochistlán. Está el Códice Aubin, donde está la representación de Tenamastla. Tenamastla fue líder de esta guerra, y bueno, está la representación del virrey de Mendoza. Nuevamente el mapa de Compostela, en donde se está señalando el Peñol de Nochistlán, también el pueblo de Nochistlán. Y aquí está el Códice Vaticano A y el Telleriano Remenses, que es una copia del Vaticano, en donde estamos viendo las dos grandes batallas que se dan en el Peñol de Nochistlán. La primera con Pedro de Alvarado, recordando que Alvarado era conocido como Tonatiuh por lo rubio de su pelo. Tonatiuh es sol, y aquí está la representación del virrey Mendoza. Aquí está la representación de Tenamastla, que son los protagonistas, ¿no?, de la guerra. Y bueno, después de hacer un análisis, un recorrido por la región de Nochistlán, precisamente para dar con el lugar donde se dio esa batalla, o reconocer el Peñol de Nochistlán, porque las fuentes documentales hablan del Peñol de Nochistlán y hablan de la importancia del Peñol y todo esto, pero la ubicación exacta no la conocíamos. Entonces, después de hacer un recorrido por la región de Nochistlán, acá estamos en Nochistlán, visualizando los espacios, visualizando el paisaje, tratando de ver las características que señalan las fuentes documentales y con las características de los espacios, hicimos el recorrido en la región de Nochistlán y atendiendo lo que decían las fuentes documentales, en donde anunciaban que además de ser el lugar de la batalla o el Peñol de Nochistlán, también era el pueblo de Nochistlán. Entonces tendríamos que tener evidencia de ocupación humana, es decir, un asentamiento como tal. Y en la región de Nochistlán hay 3 espacios. Uno de ellos es la Mesa de San Juan, el Cerro de San Miguel y el Tuiche. Pero resulta que las características de un espacio de defensa militar acostumbrada por los cascanes, es decir, espacios con grandes peñascos. De hecho, las fuentes documentales hablan del empeñolamiento, que era la estrategia que utilizaron estos grupos dentro de la guerra. Pues resulta que el sitio que tenía las características para ser un lugar de defensa o un peñol era precisamente el Tuiche. Y aquí estamos viendo algunas imágenes. Es una vista sur-norte. Vean el gran peñasco. No es tan fácil llegar al sitio. Esta es una vista al contrario, norte-sur. Vemos aquí los grandes peñascos. Es decir, tenía esas características para una defensa militar. Como les comentaba, las fuentes mencionan que además de ser un lugar estratégico para la defensa, estaba reforzado por albarradas. Entonces aquí está lo que nos relató Tello, en donde habla de 7 albarradas. También aquí en el Códice Vaticano estamos viendo las albarradas, estamos viendo una corriente de agua, además de representar a Alvarado y a Mendoza. Esta es una fotografía aérea del Tuiche. ¿Qué es lo que tiene el Tuiche de particular, además de esos peñascos que les mostré? Aquí hay una corriente de agua, que es precisamente el arroyo El Tuiche. Como vemos en esta imagen, pues hay una corriente también que está rodeando el Peñol de Nochistlán. Pero además de eso, estamos viendo estas líneas concéntricas, que lo que están anunciando son una especie de terrazas. Y esta es una imagen o un detalle de una de estas
terrazas o alineamientos de roca que forman precisamente la terraza. Bueno, con toda esta información que se obtuvo del primer acercamiento a la región de Nochistlán, se tomó la decisión, ahora sí, de hacer así una arqueología de campos de batalla en este sitio con prospección geofísica. De entrada, aquí lo principal fueron los detectores de metal. Aquí estamos haciendo una prospección con el detector de metales. También aplicamos el georradar y el gradiómetro con auxilio del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, en este caso del georradar y el gradiómetro. Hicimos el mapeo del sitio arqueológico porque es importante para nosotros como arqueólogos hacer el registro de cada uno de los artefactos que va uno encontrando en campo. Entonces, para poder tener ese registro, tenemos que tener un mapa o un espacio de referencia para ir haciendo un registro detallado. Entonces, hicimos el mapeo del sitio, se dividió el sitio en cuadrantes, cuadrante noreste, noroeste, sureste y suroeste. Y después de eso estuvimos haciendo transectos con el detector de metales cada 20 metros. Entonces hacíamos recorridos, nos íbamos con el detector paso a paso, haciendo registro de todo lo que íbamos encontrando. Y bueno, después de tanto trabajo, ¿qué es lo que estábamos esperando encontrar? Porque esa es otra, teníamos que saber qué buscábamos, ¿no? Y bueno, sabemos que dentro de las armas españolas durante la conquista de México, pues ellos venían con espadas, con lanzas de metal, con ballestas, con arcabuces, con cañones, incluso perros, ¿no? Los perros de guerra, y que para América los caballos también significaron una fuerza importante dentro de sus batallas, porque los indígenas nunca habían visto este animal y sí provocaba ahí un terror psicológico muy fuerte. Entonces también lo aprovecharon los españoles. Y entonces es lo que teníamos que nosotros que encontrar al momento de hacer la prospección con el detector de metales. En cambio, las armas indígenas, pues sabemos, son implementos de piedra, una gran diversidad de armamento que tenían los indígenas, que aquí traté de resumirlo, pero todos estos implementos, todas estas armas indígenas, todas son de lítica, de piedra. Bueno, entonces, ya con esta información, en donde sabemos que este asentamiento, el Tuiche, también tenía la presencia de albarradas, la presencia de ser un asentamiento indígena, estos grandes peñascos que impedían el paso o el acceso fácil al lugar, pues nos dio esa pauta para continuar la investigación en este espacio, ¿no? Bueno, se repitió la imagen, ya la vimos. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, pues nos dio mucho gusto que gracias al detector de metales encontramos precisamente restos de armas españolas. Esta es la ballesta, para quien no conozca el arma. Fue una de las armas más temidas de la época. ¿Por qué? Porque este implemento era el virote, o lo que se lanzaba, era capaz de pasar las armaduras. Entonces le tenían un terror enorme allá en el viejo mundo, ¿no? Y lo que nosotros estamos encontrando, o lo que encontramos en el Tuiche, fue precisamente esta partecita de metal, el virote que le llaman, ¿sí? La punta de la ballesta. Entonces aquí estamos viendo algunos ejemplos in situ al momento de estar haciendo los recorridos con el detector de metales, varios ejemplos. Este es muy interesante porque aquí con esta flecha en rojo les estoy mostrando la presencia de un huesito. Es un huesito, es el hueso, una falange, un hueso de la mano, que nos está indicando, bueno, que seguramente en ese espacio donde encontramos las puntas de ballesta hay enterramientos también. Y bueno, este es el conjunto de las puntas de ballesta que logramos recuperar en el Tuiche. Son las que están completas.
En total son 18 piezas, 16 son de hierro y 2 de bronce. Y aquí estamos viendo la mayoría son de hierro, excepto esta, que es de bronce. Y lo interesante aquí es también ver la morfología y el tamaño y el peso, que son diferentes. Tenemos esta variedad, es muy fina, esta también es muy fina, esta es muy burda y muy pesada junto con esta. Algunas vemos que tuvieron la huella de impacto, ¿sí? Por ejemplo, esta la vemos achatada, eso quiere decir que se impactó con algo, igual esta no está impactada, lo que nos está sugiriendo es de que pues quizás se les cayó, ¿no? Y las características que tenemos de estas puntas de ballesta es precisamente que lo que es la cabeza tiene una forma piramidal y de 4 lados, y además es sólida. El emangue pues obviamente está vacío porque ese es el punto de unión con el resto del virote, ¿no? En algunos casos está muy dañada, como es está como exfoliada. Y bueno, la longitud varía, como les digo, hay algunas que son muy finas, hay otras un poco más burdas, pero la longitud varía entre 38 y 52 milímetros, el peso también varía de 3 a 13 gramos, el diámetro de la base y las cabezas, pues hay también algunas variaciones. Lo interesante aquí es precisamente el tipo de material con las que fueron elaboradas, es decir, hierro y bronce. En el caso de algunos espacios también del siglo XVI, como en Nuevo México, en donde se encontraron los campamentos de Francisco Vázquez Coronado, las puntas de ballesta que han encontrado allá son de bronce, de cobre, ¿sí? A diferencia de las que encontramos acá en el Tuiche. Y bueno, otra de las armas que acompañaron a los españoles fue el arcabuz, que es como el abuelito del rifle, ¿verdad? Y lo que nosotros encontramos en el Tuiche fue precisamente algunos ejemplos de perdigones, es decir, la bala de plomo. Aquí está in situ un ejemplo de uno de los perdigones. Y bueno, este es el conjunto que encontramos de perdigones de plomo. También varían en morfología porque tienen que ver si se usaron, si no se usaron, si se impactaron. Y este está completito, este no se utilizó, pero tenemos por ejemplo, está totalmente achatado. Muchos de los que están planos los encontramos justo abajo del gran peñasco, entonces quiere decir que seguramente toparon en el peñasco, rebotaron y bueno, quedaron totalmente amorfos. Y este es el conjunto de perdigones que tenemos en la colección. Y bueno, también encontramos algunos restos que no están de manera directa asociados al evento, es decir, no forman parte de restos de armas, pero sí de implementos. Tenemos en este caso una anilla, aquí está, de la cota de malla que portaban los soldados españoles. Este es un ejemplo, lo quise poner para que lo compararan y vieran cómo son los que se han encontrado en otros espacios, por ejemplo en la Florida, en el campamento de Soto. Estos son algunos fragmentos de cota de malla que se encontraron allá. Y también encontramos estos clavos que son de las herraduras de los caballos, y este es un ejemplo de lo que se encontró en uno de los campamentos de Coronado en Nuevo México. Y bueno, esto es lo que nosotros encontramos en el Tuiche. Un dato también interesante, con el uso del detector de metales, pues encontramos algunos cascabeles de cobre. Tenemos en total 15. Estos son algunos ejemplos. Y lo interesante es que tenemos estos cascabeles con diseños característicos de los indígenas. Generalmente en Occidente de México y en el centro de México se han encontrado este tipo de cascabeles con estos diseños. La cara de Tlaloc, como es este caso y este otro, pero también el diseño de zigzag, como especies de rayos. Y resulta que para la cultura mesoamericana, al menos para el posclásico,
Pues Tlaloc, que es el dios de la lluvia. La representación en zigzag también está relacionado con la lluvia y con la fertilidad. E incluso para el centro de México, el sonido que hace el cascabel lo relacionan con la guerra. Ay, disculpen, se me fue una palabrita en otro idioma. Pero bueno. Pero un dato también interesante es ver el Códice Florentino, en donde se ve que los caballos de los españoles, vean, están decorados con cascabeles. Y estos cascabeles se han encontrado en algunos espacios en Estados Unidos, sobre todo en la Florida. Y nosotros tenemos este que es muy diferente al resto, también encontrado en el Tuiche. Probablemente ahí tendríamos que hacer estudios arqueométricos para ver si la composición es diferente a estos que son más como del tipo mesoamericano, ¿no? Pero este es por la morfología, tiene mucha similitud con los que portaban los españoles en la decoración de sus caballos. Y bueno, eso fue en cuanto a restos de armas españolas, ¿no? Otra cultura material que tenemos en el Peñol de Nochistlán, o sea, el Tuiche, pues son esas otras armas llevadas por los indígenas, en este caso puntas de proyectil. Encontramos 118 bifaciales, de esos bifaciales 103 son puntas de proyectil. Lo más interesante es el tamaño de la mayoría de ellos. Tenemos, por ejemplo, algunos muy pequeños, estamos hablando de 2 centímetros, o sea, casi nada, o sea, una cosita, muy pequeñitos. Generalmente este tipo de puntas de proyectil de micro y de tamaño pequeño están relacionados con el uso del arco y la flecha. Los que son de mayor tamaño, por ejemplo, los ya de 4 centímetros, son usados en otro tipo de artefactos, como serían los lanzadardos, el aglat. Y lo que estamos viendo también es el tipo de materia prima con la que se elaboraron esas puntas de proyectil. Tenemos desde obsidiana gris translúcida, obsidiana verde y también pedernal, pero la mayoría son de obsidiana, como pueden ver aquí. El tamaño, la mayoría, si se fijan, son pequeñas puntas de proyectil que se relaciona más con el arco y la flecha. Y este es el conjunto o algunos de los ejemplos de las puntas de proyectil encontradas en el Tuiche. El hecho de relacionar este tipo de artefacto con la batalla o las batallas que se dieron en el Tuiche, es difícil definir si pertenecieron a la batalla o no. ¿Por qué? Porque este tipo de armas pues son multiusos, pudieron haber sido utilizadas para la caza, no solamente para la guerra, pero es muy difícil determinar si lo son o no lo son. Lo que resulta interesante es la ubicación de estas puntas de proyectil. ¿Por qué? Porque las puntas de proyectil que están viendo ahorita fueron encontradas en superficie, es decir, en la parte superior. No tuvimos que hacer excavación, o bueno, dentro de las excavaciones que hicimos estaban en los últimos niveles y se encontraron en su mayoría en donde se encontraron las puntas de ballesta. Entonces están asociadas a las puntas de ballesta. Y bueno, estamos viendo aquí esta lámina del lienzo de Tlaxcala, en donde pues está la representación del arco y la flecha como uno de las armas más utilizadas por los indígenas. Si fuera el caso de que fueron usadas para estas batallas, también el saber de quiénes son, pues es muy difícil. Si eran de los grupos rebeldes o si eran de los indígenas aliados, no sabemos. Lo que sí es que están dentro del contexto en donde se encontraron las puntas de ballesta. Estos son algunos ejemplos de navajillas, de navajas de obsidiana también, que pueden estar asociadas con estas armas indígenas como el macahuic o el tepoztopili. Me cuesta un poco de trabajo pronunciarlos, porque una de las características de estas armas es precisamente el uso de navajas y navajas de obsidiana, como podemos ver en estas imágenes, bueno, esta imagen del lienzo de Tlaxcala, ¿sí?
donde están representados este tipo de artefactos. Y también estas navajas de obsidiana fueron encontradas en los contextos donde se encontraron las puntas de ballesta. Y bueno, para conocer un poco más el espacio, este sitio del Twiche, una de las características es que en la cima tenemos un conjunto de grabados, de petrograbados, y uno de ellos es este, que es muy interesante porque hace como una especie de alusión a la batalla. Tenemos algunas representaciones de animales cuadrúpedos, probablemente caballos. Tenemos la representación aquí de figuras antropomorfas y asociadas a figuras como representando el sol. No sabemos exactamente qué es lo que representa, pero lo estamos tratando de ligar con estas batallas que se dieron en el Peñol de Nochistlán, en el Twiche. Y estas son algunas de las cerámicas que encontramos. Esta es una cerámica al negativo, procedente de uno de los pozos que fue fechado por carbono 14, estamos hablando de aproximadamente 200 después de Cristo, y bueno, algunos otros ejemplos. Estas también son cerámicas de ahí del Twiche, son cerámicas al negativo. Vemos aquí la representación de una voluta. También procede de un contexto temprano de 300, 400 después de Cristo. La representación de una figura zoomorfa. De este no tenemos fechamiento concreto. Aquí estamos viendo también una figura zoomorfa, una figura fitomorfa, como una especie de flor. Y bueno, son algunos de los ejemplos que tenemos de este sitio. Y bueno, yo les comentaba al principio de este apoyo que tuvimos de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Antropológicas, del Laboratorio de Geofísica, precisamente para hacer la prospección con el georradar y con el radiómetro. Esta fue una de las áreas, la parte superior del sitio, en donde hicimos de manera muy detallada la prospección geofísica con estos dos aparatos. Entonces aquí tenemos el mapa magnético de esta parte del sitio y vemos cómo hay alteraciones, son alteraciones que están provocando precisamente en el subsuelo por las características que tiene abajo de la superficie. Y bueno, aquí lo que nos está anunciando es la posibilidad de alineamientos o de estructuras, de muros que no vemos en superficie, pero que están presentes. Y aquí tenemos un radargrama, que es precisamente lo que nos arroja el georradar. Esto lo vemos, esto es lo largo, que es esta línea precisamente, esta línea de aquí. Ahí se pasó el aparatito y lo que estamos viendo es este transecto que se hizo y la profundidad en donde estamos encontrando anomalías. Esta es una de las anomalías, acá hay otra anomalía, acá hay otra, acá hay otra. Bueno, después de ver esto y de analizar esto, se tomó la decisión de hacer pozos de sondeo para ver de qué se trataban esas alteraciones. Y uno de los pozos fue ubicado en esta parte de aquí, otro pozo fue ubicado en esta parte y otro pozo fue ubicado en esta otra parte. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, lo que nos estaba anunciando el georradar es esta alteración que correspondió a un entierro, es un entierro de un niño de 5 o 6 años aproximadamente. Y bueno, tenemos aquí también los cimientos de un muro. Seguramente eso es lo que nos estuvo detectando el aparato. Y bueno, una de las características de interés al momento de hacer la excavación en este espacio donde nos anunciaban estos aparatos ciertas anomalías o alteraciones, fue este entierro, les digo, un entierro de un niño. Lo interesante de este entierro es el atavío con el que fue enterrado el niño. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un niño de 5 o 6 años que estaba ataviado con aretes de cobre. Aquí vemos
bueno, estamos viendo aquí su mandíbula y su maxilar, pero estamos viendo aquí los aros de cobre, que eran los aretes, sus aretes de cobre. Estamos viendo aquí un brazalete de Glicimeris. Glicimeris es una especie de concha que encontramos en el Pacífico, son conchas marinas. Cada una en un brazo, aquí lo que estamos viendo es su brazo, y acá está el otro brazo con su otro brazalete. Pero además de eso, estaba acompañado por más de 200 caracoles, caracoles muy pequeñitos, también de origen marino, que formaron parte de una especie de faldellín que iba intercalado con caracoles y con cascabeles de cobre, más de 450 cascabeles de cobre, además de acompañarlo con una tobillera. Aquí está su pie y esta es la parte del tobillo. Bueno, tenía una tobillera que estaba conformada por cuentas de concha también y cascabeles diferentes a los del faldellín, cascabeles un poquito más grandes. Además, llevaba su collar de concha. Aquí sí quiero enfatizar el uso de tanto de los cascabeles como de la concha. Eran materiales que no cualquier persona podía llevar consigo. ¿Por qué? Porque eran de prestigio, costaba tenerlos. El intercambio de tierra adentro con la costa para obtener la concha, pues costaba. Entonces, lo que nos está reflejando este niño es el estatus social de los padres, ¿no? Porque, bueno, el estatus que él está obteniendo con todos estos implementos con los que lo acompañaron para su entierro, nos está hablando más bien del estatus social de los papás. Entonces nos está hablando de que la gente que vivía en el Tuiche pues era una sociedad altamente estratificada, es decir, ya se heredaba el estatus social, ¿no? También encontramos otro entierro, de hecho este fue el primer entierro que encontramos, el entierro 1. Y lo interesante de este entierro, también se trata de un niño de 6 años aproximadamente, es que pudimos obtener un fechamiento de carbono 14 que arrojó una fecha de 1450 después de Cristo. Estamos hablando de periodo Cascán. Y lo interesante también de este entierro es que estaba acompañado, es más sencillo, acompañado con sus aretes de aros de cobre, pero además con pendientes de concha. Aquí también es interesante mencionarles que, déjenme regreso, que en esta parte, en una de las excavaciones, en la excavación de esta línea, también obtuvimos carbón para poder fechar, y el fechamiento fue del posclásico tardío, de 1000 y tantos después de Cristo. Pero también el hecho de encontrar este entierro con cascabeles de cobre, pues nos está hablando de periodos tardíos. Este es el área donde encontramos más puntas de ballesta, donde encontramos la mayor concentración de cascabeles de cobre, y en donde en estas excavaciones, en los primeros niveles, encontramos la mayor cantidad de puntas de proyectil, sobre todo estas puntas de proyectil muy pequeñas. Entonces, les digo, esta es la parte superior del cerro, en donde encontramos esa concentración de artefactos. Y bueno, ya para terminar, sí quiero cerrar esta plática pues anunciándoles precisamente de que el encontrar este tipo de artefactos, sobre todo restos de armas españolas del siglo XVI, como fueron las puntas de ballesta y los perdigones de arcabuz, pues bueno, no es tan fácil. Realmente fue una tarea titánica. Hubo incluso al inicio del proyecto algo de escepticismo, porque es como buscar una aguja en un pajar, pero gracias a esa metodología de la arqueología de campos de batalla, pues se logró. Ahí están los resultados. Y también un dato interesante es de que esta colección que se obtuvo en este sitio, pues es la colección más grande de su género en México.
Y como les comenté, las puntas de proyectil, si bien representa un arma multiusos, quizás pudo haber estado relacionado con el conflicto bélico, que sobre todo por el contexto en donde se encontró, asociados a estas puntas de ballesta y balas de arcabuz, ¿no? Y bueno, lo que necesitamos hacer ahora es pues trabajar más en este sitio, que desde hace años ya no he regresado a trabajarlo, pero que también es necesario hacer más prospección en otros sitios de batalla de la misma guerra del Peñol, para precisamente ubicar los espacios. Y la inquietud que yo tuve de poder transmitir y poder difundir mi experiencia con este tipo de arqueología, pues más que nada es la invitación a que se haga más arqueología de campos de batalla, porque este fue un ejemplo de un evento histórico, militar, bélico, siglo XVI, pero están los espacios dentro de nuestra historia militar mexicana que no han sido tocados. Es decir, hay un ausentismo muy grande de este tipo de arqueología en México, y la invitación es para las nuevas generaciones que se avienten a hacer proyectos de este tipo, con esta metodología, en esta historia militar que tenemos en México. De repente he estado coqueteando con trabajos de arqueología de campos de batalla, con algunas batallas de la Guerra de Independencia, por ejemplo, la batalla de Puente Calderón, que estuvimos ahí haciendo análisis de paisaje y de reconocimiento del espacio. Actualmente ya es un ecoparque que pues destruyó parte del espacio histórico. También hemos estado trabajando en el posgrado en historia con este tipo de arqueología en lo que fue el campo de batalla de la toma de Zacatecas, que hemos utilizado este espacio como un espacio escuela precisamente para la enseñanza de la arqueología de campos de batalla. Hemos tenido resultados muy interesantes, por ahí hay un par de publicaciones, y que lamentablemente dentro de nuestra historia militar y el ausentismo, no solamente de hacer la investigación en estos espacios, también es la falta de protección de estos sitios. Entonces, esa es la invitación para que se integren ustedes a formar parte de este tipo de proyectos, que como lo anuncié en el título de la plática, pues es arqueología de campos de batalla, es arqueología histórica, en donde los estudios multidisciplinarios nos ayudan a entender mejor estos espacios bélicos, y para ello pues necesitamos la integración no solamente de arqueólogos, sino también de historiadores, también de químicos, de físicos, por ejemplo, para hacer los estudios de los implementos que estamos encontrando. Entonces, más que nada, el interés en esta ocasión era hacer esta invitación a las nuevas generaciones, y no me queda más que darle mucho las gracias a Francisco por darme esta oportunidad, esta segunda ocasión. Espero que sí tengamos un poco más de difusión, porque en la primera ocasión estuvimos solamente con aquellas personitas que lograron entrar a mi sala, pero tomamos la decisión de repetir la presentación para que se tuviera más difusión de lo que se está trabajando de esto de los campos de batalla, la arqueología, la historia y demás. Eso sería todo de mi parte. No sé si quieran que hagamos una sesión de preguntas a través de mensajes. Ustedes me dicen. ¿No hay preguntas? ¿No tienen ninguna pregunta de los que están presentes?
Bueno, entonces, para cualquier cosa, yo me encuentro en el posgrado en Historia en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Si tienen alguna inquietud, algún interés por este tipo de trabajos, pues ahí me encuentran. Gracias. Y pues estamos en contacto. Muchas gracias.